Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, un saludo especial. Soy, bueno, ya saben, y en este canal nos encanta hablar de todo lo que nos apasiona, y hoy tenemos un tema que honestamente me dejó boquiabierta. Y estoy segura de que a ustedes también. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un chisme que explotó como una bomba en el mundo del espectáculo, literalmente. ¿Están listos? Porque yo sí. Y es que, ¿recuerdan la fecha que tenemos en pantalla? Exacto, ***, 20 de septiembre de 2025 ***. Dentro de muy poco y créanme, este día ya está marcado en la memoria de muchos fans de las novelas turcas, especialmente de una pareja que nos robó el corazón a todos, ***, Can Yaman y Demet Özdemir ***. ¿Quién no recuerda a Erkencikus, conocida por aquí como Pájaro Soñador? Esa serie que nos enganchó a todos, nos hizo reír, llorar y suspirar, ¡ay, esos amores de novela! Bueno, pues prepárense porque el 20 de septiembre de 2025, las noticias estallaron con un bombazo, ***, Can Yaman y Demet Özdemir, nuestros Anemikan sorprendieron a todo el mundo, ***. Y es que, a ver, para que nos pongamos en contexto, todos sabemos lo que pasó con ellos, ¿verdad? La química, la chispa, la conexión, era palpable. Y claro, los rumores de una relación fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Todos queríamos creer en ese cuento de hadas, ¿verdad? Las fotos, los vídeos, la especulación era el pan de cada día. Pero lamentablemente las cosas no salieron como esperábamos. Las agendas, las distancias, la presión mediática, o simplemente el destino, hicieron que sus caminos se separaran. Hubo otros romances, otras parejas, y la ilusión de verlos juntos se fue diluyendo, hasta que boom. El 20 de septiembre de 2025. La noticia saltó a la luz como un rayo. Fue algo inesperado, algo que nadie vio venir. Las redes sociales se volvieron locas, los medios de comunicación ardían, y los fans no se lo podían creer. ¿Qué pasó? ¿De qué se trata todo esto? Pues la sorpresa fue una reconciliación. Sí, señores y señoras, después de años de especulaciones, de caminos separados, Can Yaman y Demet Özdemir, de alguna manera volvieron a encontrarse. Y no estamos hablando de un simple reencuentro amistoso, no. Estamos hablando de una noticia que cimbró los cimientos del mundo del entretenimiento, ***, Can y Demet, juntos de nuevo, ***. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué sucedió en esos años de separación? ¿Qué detonó este reencuentro? Aquí profundizamos en los detalles, desmenuzando cada rumor, cada pista, cada declaración para armar el rompecabezas de esta épica reconciliación. ***, el después del pájaro, el vuelo solitario y las tormentas ***. Recordemos brevemente el final de Pájaro Soñador. Un final feliz, por supuesto, pero también el inicio de un viaje para Can y Demet lejos de las cámaras y los reflectores. La serie, como sabemos, catapultó a ambos a la fama mundial. Can, con su imponente físico y su carisma, se convirtió en un ícono de las novelas turcas, un galán codiciado por todas partes. Demet, con su dulzura, su talento y su innegable belleza, se ganó el corazón de millones. ¿Pero qué pasó después? ***, Can Yaman, la escalera al éxito y las sombras de la fama ***. Can, después del éxito de Pájaro Soñador, emprendió proyectos internacionales. Lo vimos en Italia, trabajando en series y películas que intentaban replicar el fenómeno de Erkencikus. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito, atrayendo a fans de todas las latitudes. Sin embargo, esta explosión mediática también vino con su carga. La presión, los rumores sobre su vida personal, la dificultad de mantener una relación estable con la atención constante de los paparazzi. Las especulaciones sobre romances fugaces, declaraciones polémicas y una vida social frenética. Can, siempre en la mira, se convirtió en un blanco fácil para la prensa del corazón. Su vida amorosa, especialmente, fue objeto de escrutinio constante. Hubo relaciones que se anunciaron con bombos y platillos, pero que terminaron en separaciones abruptas. Cada paso que daba era analizado y comentado. Los fans, con el corazón dividido, soñaban con verlo encontrar la felicidad duradera, pero la sombra de la soledad parecía acompañarlo en cada proyecto.
La distancia, la agenda de trabajo y posiblemente la dificultad de encontrar a alguien que pudiera comprender la vida que llevaba, parecían ser obstáculos insalvables. Demet Özdemir, entre la consolidación profesional y la búsqueda del amor verdadero. Demet, por su parte, también continuó su ascenso profesional. Protagonizó otras series exitosas, demostrando su versatilidad como actriz. Se transformó mostrando diferentes facetas, explorando roles más complejos y desafiantes. Se mantuvo activa en redes sociales, manteniendo una conexión cercana con sus fans y compartiendo fragmentos de su vida. En lo personal, Demet también buscó el amor. Intentó encontrar estabilidad y compañía en relaciones que, aunque duraron un tiempo, no lograron prosperar. La presión de la fama, la dificultad de mantener una relación en el ojo público y posiblemente, la búsqueda de un amor que la complementara, fueron desafíos constantes. Su nombre también figuró en portales de noticias por sus romances. Cada nueva pareja era un motivo de celebración para algunos y de decepción para otros. El 20 de septiembre de 2025, el encuentro fortuito y la chispa que resurgió. Y entonces llegamos al momento crucial, el 20 de septiembre de 2025. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Como suele ocurrir en estos casos, las fuentes oficiales fueron escasas. Pero gracias a las investigaciones, a las filtraciones y por supuesto, al fervor de los fans que no se rinden, pudimos armar una posible narrativa. El evento clave, la gala benéfica y el destino entrelazado. La clave, al parecer, fue un evento benéfico. Una gala organizada por una fundación dedicada a causas sociales en la industria del entretenimiento. Khan y Demet, por compromisos previos, estaban invitados. Un encuentro fortuito, una coincidencia que el destino, con su ironía, se encargó de orquestar. Los rumores sugieren que, en un principio, el ambiente fue tenso. La incomodidad de un reencuentro inesperado, la memoria de lo vivido y la incertidumbre sobre el futuro. Pero a medida que avanzaba la noche, la tensión se disipó. Una conversación casual, un intercambio de miradas, y la magia que alguna vez los unió comenzó a resurgir. Una conversación sincera y el perdón. Se dice que una conversación en privado, lejos de las miradas indiscretas, fue crucial. Una conversación sincera en la que ambos pudieron expresar sus sentimientos, sus arrepentimientos y, lo más importante, el cariño y el respeto que siempre existió entre ellos. Las viejas heridas, los malentendidos y las frustraciones del pasado se aclararon. Hubo un reconocimiento mutuo de los errores cometidos y un deseo genuino de dejar atrás el pasado. Madurez, reflexión y un sentimiento latente. Durante los años separados, ambos habían madurado. Habían aprendido de sus experiencias, habían crecido como personas y como profesionales. La distancia, el tiempo y las vivencias individuales les permitieron reflexionar sobre lo sucedido. Se dieron cuenta de que, a pesar de todo, la conexión especial que tenían era única e irreemplazable. El cariño, ese sentimiento latente que nunca desapareció por completo, volvió a florecer. El anuncio oficial, la reacción del mundo. La noticia de la reconciliación, como ya mencioné, fue un terremoto. Las redes sociales explotaron. Los fans eufóricos inundaron las plataformas con mensajes de apoyo, felicitaciones y deseos de felicidad. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Artículos, análisis, especulaciones y recopilaciones de fotos y vídeos de Erkencikus coparon las portadas y las secciones de espectáculos. El hashtag que lo cambió todo. #Khan Demet Forever ***. El hashtag #Khan Demet Forever se convirtió en tendencia mundial. Los fans, unidos en su alegría, revivieron momentos icónicos de la serie, compartieron sus escenas favoritas y expresaron su esperanza de que esta vez, la historia tuviera un final feliz. Las fotos de la pareja en Pájaro Soñador, las entrevistas, los detrás de cámaras, todo volvía a tener sentido. La reacción mixta, entre la alegría y el escepticismo. Pero como siempre, no todo fue color de rosa. Siempre hay detractores. Personas que no creen en las segundas oportunidades, que dudan de la autenticidad de los sentimientos o que simplemente no se sienten cómodas con la idea de una reconciliación.
En las redes sociales se pudieron leer comentarios escépticos, críticas y, en algunos casos, ataques personales. Sin embargo, la reacción general fue positiva y entusiasta. La mayoría de los fans, después de haber sufrido con la separación, se mostraban felices y esperanzados. Era como si todos hubieran estado esperando este momento desde hace años, como si necesitaran ver que a veces, el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. *** El amor en la sombra, privacidad y discreción ***. Una vez que la noticia de la reconciliación se hizo pública, Can y Demet decidieron tomarse las cosas con calma. Optaron por mantener su relación en privado, alejándose de la presión mediática y protegiendo su intimidad. No hubo declaraciones grandilocuentes ni anuncios espectaculares. Simplemente decidieron vivir su amor a su manera, sin la necesidad de exponerse constantemente. *** Pistas sutiles, fotos, vídeos y gestos de cariño ***. Eso sí, de vez en cuando dejaban pequeñas pistas. Publicaciones sutiles en sus redes sociales, salidas discretas, gestos de cariño captados por los paparazzi. Pequeñas señales que confirmaban que su relación era real y que estaban felices juntos. Un abrazo. En una foto, una mirada cómplice en un vídeo, un comentario cariñoso en una publicación. Todo era motivo de emoción para los fans. ***. Las especulaciones infinitas, boda, hijos, nuevos proyectos, ***. Como era de esperarse, las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? ¿Harán una nueva serie juntos? Los fans estaban ansiosos por saber qué les depararía el futuro a esta pareja que, una vez más, había conquistado nuestros corazones. ***. El rumor más rumoreado, la posibilidad de una nueva serie ***. Uno de los rumores más fuertes, y que encendió la imaginación de los fans, fue la posibilidad de una nueva serie juntos. ¿Volveremos a ver a Sanem y Can juntos en la pantalla?, se preguntaban. Las productoras, conscientes del enorme potencial comercial, comenzaron a considerar la posibilidad de reunir a la pareja. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación oficial. ***El futuro, un capítulo por escribir ***. Pero como en cualquier buena historia de amor, el tiempo es el que tiene la última palabra. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto. Lo único que podemos decir con certeza es que el 20 de septiembre de 2025 marcó un antes y un después en sus vidas. Fue un día en el que el destino, la magia y el amor volvieron a unirse, demostrando que a veces, los finales felices sí existen, incluso después de años de espera y de caminos separados. ***. El legado de Erkenci y la importancia del amor verdadero ***. Erkenci dejó un legado imborrable en el mundo de las novelas turcas. Nos regaló una historia de amor apasionada, llena de humor, de drama y de momentos inolvidables. Pero, más allá de la serie, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Que a veces la vida nos separa, nos pone a prueba, pero que si el amor es genuino, siempre encuentra la manera de volver a florecer. ***. La reflexión final, la esperanza renovada ***. Y si algo nos dejó esta noticia, es que siempre hay esperanza. Que el amor es capaz de superar cualquier obstáculo y que a veces, los sueños sí se hacen realidad. Nos demostró que a pesar de las dificultades y los desafíos, el amor puede triunfar. Nos recordó la importancia de la perseverancia, del perdón y de la fe en el destino. Y nos dejó, sobre todo, la esperanza renovada de que algún día, todos podamos encontrar ese amor que nos haga suspirar y creer en los cuentos de hadas. ***. El llamado a la acción. Compartan sus opiniones ***. Pero claro, esto es solo una pincelada de lo que pasó. Hay mucho más que contar, mucho más que descubrir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se imaginaban esta reconciliación? ¿Creen que su amor durará para siempre? ¿Tienen alguna anécdota o recuerdo especial de Can Yaman y Demet Özdemir que les gustaría compartir? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema que tanto nos apasiona. ***. El recordatorio final, suscríbanse y activen la campanita ***. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho.
Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo de las novelas turcas, el espectáculo y mucho más. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún chisme. ***, un agradecimiento especial y la despedida ***. Muchas gracias por ver este vídeo. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del chisme y del espectáculo. Gracias por ser parte de esta comunidad que tanto quiero. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.